o quiere saber por qué Puerto Rico sigue diciendo que es de Estados Unidos, pero todo el mundo dice, no, pero Puerto Rico es independiente, tienen otro idioma, todo eso, y uno dice, no, no es independiente. Sí. Pero es un estado, bueno, no es un estado, porque tienen... René no es estadounidense. René no es estadounidense. Y Ricky Martin tampoco. Licky tampoco. Ricky Martin tampoco. Aunque el pasaporte diga otra cosa. Y Bad Bunny tampoco. Bad Bunny tampoco. Pero el pasaporte te dice que sos americano. Claro, sí. De primera tenés los mismos derechos que un neoyorquino. De primera no, pero en cuanto al pasaporte sí, básicamente, y es un poco eso lo que se va a empezar a tratar en las próximas jornadas, porque con Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza, los demócratas presentaron un proyecto de ley precisamente para analizar el estatus de Puerto Rico de cara a este 2021, en el cual el Partido Demócrata cuenta con una mayoría en ambas cámaras, y dentro de este proceso está incluida la posible estadidad, una palabra bastante rara, pero que hace referencia justamente a la posibilidad de Puerto Rico de convertirse en un estado federal, como por ejemplo el caso de Nueva York. Esta medida, conocida como la Ley de Autodeterminación para Puerto Rico, básicamente lo que plantea es crear una convención de estatus dentro del Congreso, fomentar un poco el diálogo entre los distintos integrantes del Capitolio, ese mismo que fuera noticia sobre comienzos de este año por otras... El que es fácil de entrar. El que tiene varias puertas y una policía bastante vaga. Y plantear en un referéndum que finalmente tendría el reconocimiento federal de los Estados Unidos. Ese es el principal diferencial de este proyecto sobre cuál va a ser el estatus de Puerto Rico. ¿Me podés decir en qué estado está actualmente Puerto Rico? Actualmente es un estado libre asociado a, obviamente, los Estados Unidos de América. Y esto lo que significa en la práctica es que son ciudadanos norteamericanos que tienen un pasaporte de los Estados Unidos, que usan el dólar, que son susceptibles de ser convocados al ejército, pero que, por ejemplo, no tienen representación en términos políticos. Exacto, pueden enviar un representante. No está el senador por Puerto Rico. Ni tampoco integrantes de la Cámara de Representantes. Pueden enviar a alguien que represente los intereses, pero sin un voto formal. ¿Y votan presidente, por ejemplo? Pueden organizar las elecciones primarias, aunque en realidad suelen no hacerlo porque tienen varias dificultades en que el Departamento de Justicia finalmente las habilite, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales. Es decir, Trump-Biden, por ejemplo, no votaron. ¿La justicia es independiente de Puerto Rico o responde a decisiones, por ejemplo, de la Corte Suprema? La justicia, el proceso macroeconómico del país, todo eso depende de los Estados Unidos. Okay. Lo que le otorgó... le administran justicia, economía y Estado. Y lo que tienen es una representación política con su figura de gobernador, pero que en último término lo que tienen que hacer, si quisieran realizar un proyecto de largo alcance, es contar con el aval de los Estados Unidos. Hace poco tuvieron 2 tragedias climatológicas complicadas que los puso realmente casi a la quiebra porque se les rompieron usina, agua potabilizadora, se arruinó el país, necesitaban plata. Y Estados Unidos no les enviaba plata. ¿Por qué? Porque no están dentro de un presupuesto nacional. No están dentro de un presupuesto con el peso que debieran tener por tener más de 3 millones de habitantes. Sí, lo que vos haces mención fue el caso del huracán María, donde estuvieron las imágenes, por ejemplo, de Trump tirando papeles higiénicos, en una escena bastante reprochable y que... Bueno, reprochable. Pero si estaba como si tenés jugando. ganas de cagar, no sé si es tan reprochable. ¿no? dentro es reprochable de esa... cuando recién fuiste al baño y ya estás limpio. Y no se sabe, claro, cómo te limpiaste. Claro. Pero está este proceso de diferencia estatal y lo que se empieza a poner en la agenda es, por un lado, la idea de la estadidad, es decir, convertirse en el estado número 51 o 52 de los Estados Unidos, porque hay otro estado que también está teniendo estas discusiones, que es Washington, D.C., después de varias décadas de sentirse subrepresentado en lo político y sobrerepresentado en las políticas fiscales, de alguna manera está teniendo este debate, pero en un escenario que no es tan comparable con la realidad boricua, porque lo que por un lado hay en Washington, que es una voluntad, decía, en términos políticos de poder habilitar esa representatividad, bueno, en el caso de Puerto Rico no está tan presente. Cuando vimos las manifestaciones, no sé si se acordarán, en julio del 2019, que terminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Que fue donde fue Ricky Martin, todos diciendo que era un abusador. Sí, esa foto de Ricky Markstein, que lo apodaron por esas jornadas, y esa foto
icónica de la Revolución Francesa, pero llevada a Puerto Rico. Bueno, tampoco estuvo muy en agenda el tema de la estadidad, de pasar a ser un Estado federal, porque básicamente no hay un consenso, y por más de que se desarrollan muchos plebiscitos, no solo que no tienen la consideración o el aval del Departamento de Justicia para que sean habilitados, sino que por lo general tienen resultados muy estridentes, en que gana con el 90, 95, 97% de los votos el pasar a ser un Estado, pero la participación política suele rondar entre el 20 y el 25%. Debería entender que Puerto Rico, sus habitantes saben que no les da el piné como para ser un Estado, una república sola, que la tendrían que remar muy de abajo, y que siendo un Estado de la Unión de Estados Americanos, bueno, no empezarían el juego tan abajo. Claro, hay una serie de estructuras decisionales en lo político y en lo económico que quizás de momento lo tienen resuelto, por ejemplo, con tener el dólar como moneda de cambio dentro de su país, y que por sobre todas las cosas no tiene ese proceso de discusión y de debate político para decir, ok, nosotros queremos ser independientes, lo cual te abriría otro debate, que es además que Estados Unidos quiera ceder de buena manera un territorio porque vos convocaste un referéndum. ¿Desde cuándo Puerto Rico tiene esta alianza con Estados Unidos? Desde el año 1898, cuando Estados Unidos derrota al Imperio Español en la batalla precisamente de Puerto Rico, y en el año 1952 le otorga el estatus de Estado Libre Asociado. Es a partir de ahí que tienen la ciudadanía y que tienen todo este proceso de poder tener el dólar como moneda, de haber peleado, por ejemplo, en las 2 guerras mundiales, una parte, también de que Estados Unidos pueda utilizar ese territorio para distintas prácticas militares, que es una de los puntos que tiene mayor crítica dentro de la isla, y posteriormente fue reconocido también por las Naciones Unidas como una entidad política autogobernada, pero dentro siempre de esta idea de Estado Libre Asociado, por lo cual el proceso, una posible estadidad, comienza a ganar peso, sobre todo por este diferencial que plantea este nuevo proyecto, que es que si se convoca un referéndum y el gobierno de los Estados Unidos lo acepta, bueno, habrá que ver ahí ya con algo mucho más formal. Todo indicaría que todos quieren seguir siendo parte de Estados Unidos. Todo indicaría, claro, que sí, que quieren ser el 90% parte de eso, pero solamente un 20% participa en esa charla. Exacto. Bueno. Eso un poco le mina la credibilidad, pero capaz si dentro de un proyecto de ley impulsado por una figura tan convocante como Ocasio Cortés, si tiene ese aval dentro de la Cámara de Representantes y el Senado, pueda lograr un mayor apoyo político, y ahí habrá que ver la seriedad de un nuevo proceso en el cual seguramente participe un caudal de población mucho más alto. Estoy pensando los referentes que tienen actualmente muy públicos, que son, bueno, Vergara, que es una actriz que está muy bien paga, Ricky Martin, que vive en Estados Unidos, es un tipo de influencia realmente, Bad Bunny, sin dudas, hoy en día esa persona, y estoy intentando recordar, y Bad Bunny ahora no vive más en Puerto Rico, vive en Estados Unidos, así que supongo que todos serían proamericanos, ¿no? Por lo menos sus referentes más conocidos, porque de alguna forma siempre parece como ciudadanos de segunda, pero indudablemente también tienen las posibilidades de triunfar y vivir en Los Ángeles y todo. El puertorriqueño está como aceptado, me parece que está mucho más aceptado que el mexicano dentro de los Estados Unidos. Sí, en parte porque la condición es diferente, tiene esa factoría musical que es increíble, creo, si te pones a pensar, bueno, ahora no, pero René, bueno, tiene Ricky Martin, tiene una gran cantidad pero gran parte de la música que se está escuchando hoy día en Estados Unidos está en castellano gracias a... Sí. Casi todo por Puerto Rico, ¿no? Y lo que se plantea es eso, que de pasar a ser un Estado federal comenzarían a tener, por un lado, esa representatividad política que hoy no tienen, con esas 2 bancas proporcionales en el Senado, lo cual también te da un gran peso político, y por sobre todas las cosas, la posibilidad de comenzar a revertir algunas desigualdades que con este estatus de Estado Libre Asociado permanecen vigentes durante más de medio siglo. ¿Quiénes se oponen en Estados Unidos a esto? No veo una corriente que digan... No, y porque a contramano de lo que uno podría pensar, que les hacía la breve comparación con el caso de Washington DC, que podría ser un estado recontra progresista, porque así lo suele ser cuando vota, en el caso de Puerto Rico en realidad es bastante más conservador de lo que uno podría creer. No necesariamente hubo un apoyo muy marcado a Trump o a Biden en el proceso electoral que tuvo lugar este año, por lo menos desde las encuestas que obviamente no eran vinculantes. Por lo cual tiene hasta incluso una voluntad política mayor, pero tiene que ver por otro lado la historia y la pata social para ver si finalmente se pueden articular todos los intereses.